Gracias, señora consejera. A continuación, y para fijar posición, tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Señor Cascos, para reducir el sector público es bastante incoherente que en un libro que se le quiere entregar a alguien que está a 2 metros se le haga llegar a través de los servicios de la Cámara, porque es bastante incompatible con hablar de racionalizar o de hacer más eficiente el sector público. Porque es fácil, es estirar el brazo casi. Pero miren, yendo al asunto, este presupuesto, decía la consejera, explicaba los datos al principio y comentaba cómo prevé un incremento de los ingresos por la vía de aumentar la presión fiscal en las rentas más altas, porque un patrimonio superior al $500.000 de euros no es precisamente la renta media normal en Asturias. Habla de un aumento del salario social, prevé una subida para los recursos en educación, establece un aumento de recursos para la financiación a pymes con programas como los de Asturgar, prevé incremento en los recursos para la internacionalización de las empresas. Eso es lo que está en el presupuesto. Eso es lo que estaba, es la continuidad del presupuesto del año 2013 y es la continuidad de lo que estaba en el compromiso de Gobierno, el que explicitó el presidente del Gobierno en esta Cámara, el que firmó con Unión, Progreso y Democracia y el que se contiene en el programa electoral de los socialistas, porque tenemos base de sobra para establecer el plan de trabajo, señor Prendes. No necesitamos solo el documento firmado con ustedes. Este es nuestro programa, el que sometimos a la opinión de los asturianos y que fue el más votado. O sea que base para el trabajo existe y esa es la que se contempla en el acuerdo. Pero fíjense, pese a eso, ustedes consideran que no hay base para el acuerdo. Y yo creo que tienen ustedes derecho a expresar lo que consideren, pero nosotros también tenemos derecho a expresar por qué. Porque ustedes han hecho referencias continuadas a la, no recuerdo los términos exactos, pero creo que era algo así como la valentía, la necesidad del impulso, de la iniciativa y a muchas cosas más. Pero real, y es más, usted utilizó una frase, señor Prendes, hoy que decía: hay que ser crudamente sinceros con los asturianos. Creo que la copié literalmente. Pues para ser crudamente sinceros con los asturianos hay que decirles la verdad. Y ni usted lo hicieron hoy. Porque ustedes dos hablaron en nombre de sus grupos para venir aquí a hablar de números. Pero la razón de su votación, la razón de su posición, no son los números. La razón de su posición es la ley electoral. Es la única. Pero tengan por lo menos la gallardía y el valor de ser crudamente sinceros y bajar aquí a decir la verdad y no a acabar de completar el argumentario que llevan construyendo desde hace meses. Tengan el valor de ser sinceros, por lo menos, porque no hay nada más antitético con la posición de teórica renovación y de apertura que el mentir. Y no hay nada más contrario a la razón que ustedes esgrimen aquí, por ejemplo, para apoyar la reforma electoral, que no decirles a los ciudadanos la razón por la que ustedes votan. Y yo no voy a decirlo con mis argumentos, lo voy a decir con sus palabras. El 20, porque es que están escritas y están publicadas, algunas de ellas están sacadas de sus páginas web, ni siquiera hubo que ir a buscar directamente a la hemeroteca. Miren, el Partido Socialista votó lo que comprometió. Y comprometió que no iba a cambiar una ley electoral si no había más de 23 votos, que era la mayoría reforzada que nosotros entendíamos necesaria. Más de 23, porque 23 era el punto de partida. Pero miren, ustedes ya empezaron a hablar de lo que iba a pasar si no cambiábamos de posición. El 20 de septiembre, Rosa Díez, desde Madrid, dice: o se reforma la ley o el PSOE no tendrá nuestro apoyo en los presupuestos. Lo dice Rosa Díez, no lo dice el PSOE. Y lo dice el 20 de septiembre, esto está en su página web, lo publicó el diario El Comercio y ustedes lo tienen reflejado. Pero no fue la primera vez ni la única. Todas tienen en común dos cosas: que se quería imponer la voluntad minoritaria de su grupo frente a la voluntad de la mayoría de este Parlamento, pero también que a las decisiones no se iban a tomar necesariamente en Asturias, como fuimos viendo semanas y meses después. Porque desde entonces han sido muchas las declaraciones, las suyas y las de Izquierda Unida. El 9 de octubre se reflejó en este Parlamento, en el debate del Estado de la Región, de forma muy cruda.
y muy transparente y muy clara, eso hay que reconocérselo. Decía el señor Ángel González, en relación a estos asuntos, les vamos a dar a frayar todos los días, pero todos los días, desde por la mañana hasta de noche, punto por punto. Lo leo literalmente del diario de sesiones. Y continuaron con esto de o ustedes ceden y hacen lo que queremos o prepárense. Porque después, más tarde, el 1 de noviembre, en declaraciones a la cadena SER, nuevamente Rosa Díez, que no la veo en este Parlamento, no creo que sea diputada aquí, dijo, tendrá consecuencias muy graves, refiriéndose a que no hubiésemos apoyado la reforma electoral en los términos que ustedes querían, que no eran los acordados. Y el mismo día el señor Orbiz, coordinador de Izquierda Unida en Asturias, dice, será difícil que aprobemos no solo el presupuesto, sino otras cosas. El día 4 de noviembre, Izquierda Unida y UPyD ven difícil pactar el presupuesto. Es el titular del diario El Comercio. Pero el mismo día, en la Nueva España, el señor Orbiz vuelve a aparecer con declaraciones manifestando su desinterés por hablar con el Gobierno del presupuesto y dice que negocie con la derecha, que es a la que mira ahora. Lo dice el señor Orbiz, no nosotros. El mismo diario publica ese día una entrevista con usted, señor Prendes, y dice, y lo dice usted, a preguntas del periodista, hablando del presupuesto, que no es una situación deseable, pero es el PSOE el que nos ha conducido a esto, hablando otra vez de la reforma electoral. Ustedes, no nosotros. Ustedes son los que lo dicen. Y el día 5 de noviembre dice usted, perdón, no lo dice usted, lo dice Rosa Díez otra vez desde Madrid, no le saldrá gratis a los socialistas asturianos no haber apoyado la reforma electoral. A los socialistas. El problema es que ustedes quieren darle una bofetada a los socialistas dándoselo en la cara a todos los asturianos. Lo quieren ustedes y ustedes. El 21 de noviembre, a raíz de una interpelación en este Parlamento de Izquierda Unida, cuando les decimos que esperamos y que confiamos en que esto no sea una escenificación para ir preparando el discurso ante un hipotético rechazo de las cuentas, se molestan ustedes mucho, sobre todo usted, señor González. Pero la prueba es que, desgraciadamente, nos equivocamos. Sí era para eso. Sí era para ir preparando el discurso que hizo usted en el día de hoy y para no decir la verdad, como no la dijo en el día de hoy. El 2 de diciembre, el señor Prendes anuncia que votará en contra del presupuesto, pero el día 2 de diciembre no había presupuesto. El presupuesto lo aprobó el Consejo de Gobierno el día 3, porque ustedes tenían la decisión tomada desde mucho antes. El 20 de septiembre ya la anunció su jefe. Y ustedes después siguen, y el día 4 llega a hacer algo que eso, permítanme que se lo diga con todo el respeto, pero me parece impresentable. Que es que usted dice públicamente que le parece que es un espectáculo bochornoso y un atropello democrático el procedimiento de tramitación de este presupuesto. Usted, que apoyó un procedimiento idéntico con un día menos el año pasado. Usted. Yo creo que lo que no es presentable ni es precisamente lo contrario de sus palabras es ese comportamiento que califica las cosas en función de cómo le va en la fiesta. Porque eso es lo mismo que hizo usted con la reforma electoral y es lo mismo por lo que hoy vota en contra de este presupuesto. Pero mire, tras sus declaraciones, nosotros queremos pensar que no todo es, como dijo usted, una mentira y un engaño. Son sus palabras. Usted se las imputa a otros. Yo no quiero pensar que usted haya hecho todo esto como parte de una mentira y un engaño para pasar facturas políticas. No lo quiero pensar. No quiero pensar que Izquierda Unida está en contra del aumento del salario social que se plantea en este presupuesto o del aumento en otras partidas que tienen que ver con el programa acordado con ellos, precisamente porque crean que conviene darle una bofetada al Gobierno. Espero que esa no sea la razón, pero el resultado práctico es que ustedes van a hacer exactamente eso que están diciendo que no quieren hacer. Respecto a las posiciones de Foro y del Partido Popular, no vemos nada nuevo, no nos sorprenden, y no lo digo como crítica. Entiendo que el señor Álvarez Cascos venga a hablar aquí de las posiciones del Partido Socialista respecto a su presupuesto. Es que no lo compartíamos y por eso no lo votamos. Y yo entiendo que usted venga aquí a decir que no comparte el presupuesto del Gobierno actual. Lo entiendo, porque su discurso es exactamente el contrario que el de este Gobierno. Y a la señora Mercedes Fernández le pasa lo mismo. Viene aquí a hacer una propuesta, pero sabe que hace una propuesta que es exactamente la contraria de la que los socialistas comprometimos ante los ciudadanos. Dijimos, necesitamos más ingresos públicos para sostener los servicios públicos fundamentales, porque sin servicios públicos fundamentales no se garantizan los derechos de los ciudadanos. Ustedes tienen una opinión distinta, es legítimo,
pero no vamos a renunciar a la nuestra, a la que los ciudadanos apoyaron mayoritariamente muy por encima de la suya. Porque si hiciéramos eso estaríamos traicionando a quienes nos votaron, estaríamos traicionando los intereses de los asturianos y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Nos lo pida usted con 10 votos, con 10 diputados en esta Cámara, o lo pida UPyD con un diputado. Porque tanta traición sería si lo hiciéramos atendiendo a unos como si lo hiciéramos atendiendo a los otros, por muy legítima que sean sus posiciones. ¿Estamos dispuestos a dialogar? Sí. ¿Estamos dispuestos a hablar? Sí. ¿Estamos dispuestos a estudiar modificaciones en los ingresos? Sí. Si son de verdad. Y no se hacen como mero gesto a la galería. Porque el impuesto a la banca está recogido, están los derechos reconocidos, pero no se pueden cobrar porque la política del Gobierno del Estado lo impide a través de su recurso a la ley asturiana y porque los bancos no lo pagan porque lo avalan. Pero el aval no es dinero líquido que permita pagar el salario social, señor González, como a usted se le explicó en las conversaciones presupuestarias. Pero fíjese, siendo nosotros los que estamos diciendo esto aquí y sabiéndolo usted, como lo sabe, resulta que va a votar con quienes sostienen exactamente el discurso contrario al suyo, al discurso contrario al de Izquierda Unida. Ustedes vienen hoy a esta Cámara a votar lo contrario de lo que trae su programa electoral. Y Unión, Progreso y Democracia, que habla de la formalización y de la defensa de los servicios públicos, prefiere votar en contra de un presupuesto que da continuidad a aquel negocio, aunque eso sea estar de acuerdo con los que sostienen que los servicios públicos son parte del problema. Esa es lo que van ustedes a especificar con el voto de hoy. Y lo van a hacer precisamente porque lo que quieren es pasar la factura de que no hayamos cedido a sus pretensiones de aprobar una reforma electoral contra la mitad de este Parlamento. Y termino. Sí, señoría, vaya concluyendo. Termino, presidente. Y lo voy a hacer con otra frase que dice: defendemos visiones estratégicas y modelos para Asturias y no esas visiones pequeñas y muy parciales pegadas a los intereses que todos ustedes tienen, perfectamente legítimos, pero que me parece que no coinciden con el interés general de Asturias. La frase es suya, señor Prendes, la frase es suya del debate del presupuesto del año pasado. Es válida o era válida el año pasado y sigue siendo válida este año. El problema es que ustedes, los que apoyaron el presupuesto el año pasado, decidieron que este año del presupuesto no interesaba hablar y que estaba mejor darle la bofetada a los asturianos en la cara de este Gobierno. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo que nos llevó a presentar el presupuesto y aprobar el presupuesto del año pasado y a traer que este presupuesto puede contribuir a mejorar las soluciones a los problemas de los asturianos, que es parte de la solución. Y estábamos dispuestos a discutirlo y a negociarlo con ustedes. Unos decidieron que iban a votar en contra antes de conocerlo. Otros decidieron que no querían discutir el contenido del mismo porque iba en contra de su propia estrategia. Es su decisión, la suya, no la de los demás. De momento, base para trabajar y hacer gestión existe.